Vamos a tomar contacto en estos momentos con el director del CEDES, el doctor Yersin Mamani. Está en contacto con la revista. Doctor Mamani, bienvenido. ¿Qué opinión tiene respecto a los datos que hemos conocido hace instantes nada más? Ya Bolivia ha superado los 100.000 casos. ¿Estaba previsto más o menos en esta fecha tener estos casos a nivel nacional? Bueno, cuando se hicieron las primeras proyecciones a nivel de Bolivia, hubieron 3 estudios, uno de ellos justamente de la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Medicina, en la Unidad de Salud Pública y Epidemiología, donde en un escenario intermedio, hasta el mes de julio, finales de julio, se estimaba llegar a 116.000 casos. Estamos en el mes de agosto, seguimos arrastrando los casos de esa época, creo que aún nos encontramos dentro de ese escenario. Sin embargo, ya la pandemia no culmina estos 4 meses, sino continúa. En muchos países se había estimado la duración de la pandemia entre 4 y 6 meses. En nuestro país, al parecer, se va a prolongar mucho más todavía, por lo menos hasta el mes de diciembre, según las nuevas proyecciones que se van ajustando en base a estos datos, ¿no? Entonces, aún estamos dentro de un escenario intermedio. No hemos llegado a un escenario completamente negativo, pero tampoco estamos en un escenario positivo. Doctor, ¿qué podemos hablar de Cochabamba? Ya hemos superado los 11.000 casos, sube el número de recuperados, pero hay un dato que nos llama poderosamente la atención y ya lo habíamos comentado. Estamos hablando de los decesos, ¿no? En cantidad de casos nos supera La Paz, pero nosotros superamos a La Paz en cantidad de fallecidos. ¿A qué se debe desde su punto de vista esta situación? Bueno, ha habido un mes donde hemos tenido una gran cantidad de pacientes fallecidos, que justamente ha sido la parte alta también del invierno. Estamos hablando entre la segunda semana del mes de junio hasta la segunda semana del mes de julio. Ese momento donde existió una gran cantidad de pacientes fallecidos, especialmente a nivel domiciliario, debido a que los establecimientos de salud estaban completamente colapsados. Muchas personas, aún por el estigma social, no acudían de manera temprana al establecimiento de salud, sino cuando ya estaban en una fase tardía. Pero esa situación durante las últimas 2 semanas ha ido disminuyendo. Es más, esta última semana se ha ido reportando entre 5, 7 hasta 12 casos en un solo día, a comparación del mes anterior, donde se llegaban a reportar hasta 86 o más fallecidos en un solo día, ¿no? Entonces va disminuyendo el número de fallecidos, pero ese acumulado que ya se tiene de esa etapa previa hace que nuestra tasa de letalidad siga siendo la más alta. Ahora, este panorama puede variar. Me explico, doctor Mamani. Hemos tenido días de convulsión, días de bloqueos, demora en la llegada de pruebas también. ¿Podría haber una explosión de casos cuando tengamos ya, digamos, un dato más cercano a la realidad? ¿Puede haber una explosión? ¿Esto puede derivar de alguna manera nuevamente en el colapso en los hospitales Centinela, particularmente el que tienen casos de COVID-19? Bueno, eso es lo que hemos ido analizando en lo que es la sala situacional, y ya tenemos una mala experiencia en lo que es Cochabamba, específicamente en la flexibilización de la cuarentena, donde también hubieron movilizaciones, no se respetó lo que es el tema del distanciamiento social, el uso del barbijo, el uso del alcohol, y con todo ello se incrementaron de manera brusca el número de casos de manera exponencial. Y esa misma situación se podría dar nuevamente. Se estima que el número de casos se vaya elevando a partir del 20 de agosto, estamos hablando de esta semana, pero volvemos a recalcar, es una estimación, esperemos que aquello no suceda, pero en este momento ya la cantidad de casos han disminuido. Quisiéramos mantenerlo en esa situación. El día de ayer y el fin de semana también estuvimos haciendo las inspecciones en algunos centros de salud, camas ya vacías, unidades de terapia también en algunos casos libres, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones muestran que realmente se ha estado conteniendo la enfermedad, pero como usted bien lo decía, podemos volver a incrementarnos en el número de casos y nuevamente tener nuestras camas colapsadas, saturadas. Ahora, la parte positiva, que tenemos más casos de recuperados por día, casi 200, es un dato alentador. ¿Esto a qué se debe, doctor Mamani? ¿Se han hecho los ajustes correspondientes? ¿El tema de la información que está llegando con mayor
prontitud a los vecinos con esto de los rastrillajes. Entiendo yo que el acceso a los medicamentos también, y esta información obviamente hace de que tengamos más recuperados. Están llegando tal vez en los inicios de la enfermedad a los hospitales. Todo eso que hemos hablado, que por ahí en algún momento nos mostraba un cuadro bastante negativo, ¿ha mejorado desde su punto de vista? Sí, justamente dos factores que han influido en esta mayor tasa de recuperación también de pacientes, y que muchos de ellos ya hagan sintomatología leve a moderada y no así en fases ya graves, ¿no? El primero, el tema de lo que es la dotación de los medicamentos a través de los rastrillajes, a través también del propio paciente, que por la información que se ha estado difundiendo de los esquemas de tratamiento que se tiene en el caso particular de Cochabamba, generados por la Sociedad de Medicina Interna del Colegio Médico, que lo hemos estado utilizando con medicamentos que no necesitan prescripción médica para su uso, y con este esquema de primera fase a nivel domiciliario, a nivel ambulatorio, mucha gente ha cursado simplemente un cuadro leve, un poco moderado en el peor de los casos, pero ya no ha llegado a cursar casos graves donde se necesitan unidades de terapia intensiva. El primer punto, y eso apoyado con la cuarentena rígida que hicimos por más de 10 días, donde se inició justamente este tema de lo que es la cuarentena focalizada con rastrillaje intensivo que usted lo mencionaba. Pero un otro factor que nos ha ayudado bastante también para controlar esta enfermedad ha sido la inclusión de las pruebas inmunológicas y la habilitación de los laboratorios para las pruebas rápidas. En este momento tenemos más de 160 laboratorios habilitados con estas pruebas, y el resultado ya era más próximo, más pronto, y con ellos se iniciaba el tratamiento de manera más rápida. Las bajas médicas también se han estado asignando más rápidas, haciendo el aislamiento de las personas y que no sigan contagiando. Entonces, estas dos situaciones nos han ayudado a contener la enfermedad. Aún no la hemos vencido, pero en este momento seguimos trabajando en ello. Por ello, la cantidad de fallecidos ha ido disminuyendo, porque ya no son pacientes tan graves que llegan, y por el otro lado, nuestra tasa de recuperados ha ido aumentando, porque muchos de ellos ya hacen cuadros leves o cuadros moderados, porque ya conocen cuál es el tratamiento que se debe iniciar. ¿Se va a continuar con la política, doctor Mamani, de los rastrillajes? ¿Se va a continuar con esto de acercarse a los vecinos, por un lado, le pregunto? Y por otro lado, ¿a qué se debe el hecho de que ayer se hayan reportado tan solo 13 casos de coronavirus en nuestro departamento? Los rastrillajes van a continuar, es más, se está ya haciendo la planificación para ampliarlo a lo que es la parte de Sacaba y Quillacollo, que si bien han estado haciendo rastrillajes, la cantidad de personas movilizadas ha sido muy pequeña, y con las brigadas que se tienen en el caso de Cochabamba se pretende reforzar por lo menos por una semana en ambos municipios para poder hacer un rastrillaje intensivo. Continuamos con ello, seguimos todavía con la misma estrategia por lo menos durante todo este mes. Y en el caso de lo que es los datos del laboratorio, ya nos pasó en alguna oportunidad, ¿no?, que algunos de los laboratorios privados habilitados nos reportan a lo que es el CEDES de manera adecuada en fin de semana, porque no tienen ese personal. Entonces van acumulando esa información, y seguramente el día de hoy vamos a tener una mayor cantidad de casos. Sí hemos ido disminuyendo, nuestro promedio ha estado entre 150 más menos 50 casos por día ya durante las últimas semanas, pero este dato es muy inferior a lo que se espera para cada día. Adicionalmente a ello hay que recordar que también pasó al contrario, ¿no? Alguna oportunidad hemos reportado 560 casos, pero no de un solo día, sino igualmente de fin de semana, que no reportan los laboratorios de la parte privada porque no tienen personal, y recién el día lunes reportan todos los casos acumulados de 2 días. Doctor Mamani, gracias por brindarnos toda la información. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la cobertura.